Perfecto, muy buenas noches entonces con todos. Primero para felicitar a la organización, a nuestra hermana institución, el IMA. Nosotros como Plan Meris también estamos presentes ante la convocatoria vuestra. Y bueno, en esta oportunidad nos toca hablar de la problemática del proyecto Majestiguas hacia nuestra región. Creemos que existe una agenda vigente de acá para adelante. Se ha formado un grupo de profesionales de diferentes instituciones, como en anterior oportunidad se hizo hace 8 años atrás. Y este grupo de profesionales está trabajando en esta agenda, obviamente por encargo de nuestro gobernador regional. Entonces, lo que les voy a alcanzar ahora es un poco el resumen de lo que hasta ahora hemos avanzado sobre esta problemática y que creemos también debe ser justamente socializado en toda la región, en toda la sociedad cusqueña, para concienciar sobre la importancia de, como todos los anteriores expositores que me han antecedido lo han dicho, ¿no? De concienciar sobre lo importante que es una gota de agua hacia nuestra región, lo importante que es que nosotros luchemos porque el agua no nos falte. El agua, como han dicho muy bien, un terreno agrícola con agua vale mucho más que un terreno sin agua. El agua va a ser el recurso más preciado seguramente en los próximos años y hoy es cuando lo debemos de proteger y cuidar. Entonces, esta imagen tal vez es una imagen que habla por sí sola porque vemos en este gráfico la problemática que en realidad se podría presentar en caso sigamos pasivos en cuanto a la problemática que tenemos ya casi presente en nuestra región, ¿no? Porque estamos en un momento en que se está construyendo la presa Angostura y nosotros, a pesar de que hace 8 años, en el 2013, 2015, se ha tenido algunas agendas, se ha tenido algunos compromisos, actas firmadas con las diferentes autoridades centrales, como la PCM, Midagri, ANE, etcétera. A la fecha, la verdad, poco nada se ha hecho sobre estas promesas, diría yo, que en su momento se llegaron a firmar. Entonces, es sobre esos temas que hoy vamos a tocar y por eso le hemos denominado a mi exposición, la agenda pendiente, la agenda vigente que todos como sociedad debemos llevar adelante para poder consolidar nuestros derechos de uso de agua hacia la provincia de Espinar, hacia el gobierno regional. Entonces, bueno, entiendo que hay presencia internacional, entonces vamos a ubicarnos un poquito, que la provincia de Espinar se ubica, como vemos, en la región del Cusco, y la provincia de Espinar, como vemos, se ubica en la parte sur de la región del Cusco, justamente limitando con la región Arequipa. Es esta provincia que, al verlo, contiene los distritos de Condoroma, Ocoruro, Espinar, Coporaque, Suicutambo, que serían los distritos directamente afectados por esta falta de agua y que sería esta agua trasvasadas a la cuenca vecina. Vamos a también, como los anteriores exponentes, vamos a intentar hacer una especie de reflexión sobre la importancia del agua, muy rápido, enfocado de diferentes sectores. Si empezamos de lo macro, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que uno de los ODS, el ODS 6, es agua limpia y saneamiento, es agua. Y si nosotros analizamos la importancia del agua con respecto a los otros ODS, vemos claramente, y como está en este gráfico, que el agua es transversal a todos los ODS planteados. No existe un ODS que no pueda tener relación con el agua. Si hablamos, por ejemplo, de educación, y si hablamos de educación de calidad, el agua y saneamiento en los colegios puede ser fundamental para medir el rendimiento escolar.
Si hablamos de cualquier otro ODS, por ejemplo, salud, como es el tema ahora que nos lleva o que nos tiene ahora muy preocupados, hemos notado más aún que el hecho de lavarnos las manos, la higiene personal es fundamental para el tema de la pandemia. Entonces, en general, podemos decir que el agua es transversal a todos los ODS. De ahí la importancia del agua en nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestra región. Han dicho anteriormente, el cambio climático ya para nadie es novedad, que no solamente va a afectar positiva o negativamente algunas partes del mundo. El punto es que en nuestra región, en nuestro país, y como vemos algo más específico aquí en la imagen que muestro, en la región del Cusco vamos a tener serios problemas, ¿no? Especialmente como vemos aquí, tenemos dos símbolos en la región Cusco, que uno significa, ¿no?, el incremento de sequías y escasez de lluvias. Y el otro símbolo significa las heladas y granizadas. Entonces, nuestra región va a ser azotada, sin duda, en el futuro, por el incremento de sequías y escasez de lluvias. Este es un panorama crítico que estamos mostrando en nuestra región. Obviamente en el Perú no todas las regiones van a tener estas mismas consecuencias, pero nuestra región, que es la que nos interesa y es la que estamos hablando ahora, sí va a tener problemas de escasez de lluvias, por lo tanto, de oferta hídrica. También he intentado analizar esta problemática de la relación de la lluvia con respecto al PBI, no solamente de un país, sino de una región como la cusqueña. Se ha comprobado que existe una relación directa entre la precipitación y el PBI, ¿no? En zonas, en países, regiones donde existe precipitación o donde se da la precipitación regularmente, el PBI de un país también se incrementa o se da de una manera regular. Pero cuando no se presentan las precipitaciones, cuando existen temporadas de sequías, el PBI también cae, como lo podemos ver en este gráfico, en un ejemplo ya de años atrás de un país específico, ¿no? Entonces, el hecho que se genere o exista precipitación pluvial en una determinada región significa, como antes lo dije, oferta hídrica, significa agua. Entonces, si no hay agua, no hay crecimiento económico. Y si hay agua, sí va a haber crecimiento económico. Este también es un cuadro que intenta concienciar sobre escenarios de seguridad del agua. Vemos acá, en la parte derecha superior, ubicado a los países desarrollados y en la parte izquierda inferior a los países en vías de desarrollo. Y en rojo, lo que denominamos la curva S de crecimiento de el agua segura. Vemos que el agua insegura básicamente está en los países en vías de desarrollo, ¿no? Y si vamos avanzando dice acá en la parte baja, con inversión en infraestructura, en consolidación y modernización de instituciones relacionadas al agua, seguramente el camino es que la curva S siga subiendo y lleguemos a tener agua segura. O sea, lo que hay que trabajar es en invertir en infraestructura, en acumulación de reservorios, como lo hace Lima, como lo hace el Plan Meris y otras instancias, porque esto genera desarrollo económico. Necesitamos consolidar instituciones que se dediquen al agua, como el ANA y nuestras instituciones, en caso de nuestra región, el IMA, Plan Meris, etcétera, que se dediquen técnicamente al agua. Eso va a hacer que cada vez nuestra región tenga o esté en camino a conseguir el agua segura. También es importante saber la importancia de los almacenamientos. No voy a hablar del tema ambiental, voy a hablar del tema económico. En este caso, es un análisis de los países, diferentes países muestreados. Tenemos por un lado en la parte
derecha Estados Unidos y en la parte izquierda Etiopía. En la parte izquierda Etiopía como un país subdesarrollado y en la parte derecha a los Estados Unidos como un país desarrollado. Vemos que la relación volumen almacenado por habitante, en el caso de Estados Unidos llega casi a 6.000 metros cúbicos per cápita y en el caso de Etiopía a 38. Y esto tiene relación directa, como estamos diciendo, con el nivel de país, el nivel de subdesarrollo o no de un país. Hemos hecho acá un trabajo para saber cómo estamos como país y en el Perú tenemos alrededor de 3.925 hectómetros cúbicos de volumen almacenado a la fecha y con una población estimada de 33 millones, lo que haría una relación de 120 metros cúbicos per cápita. O sea, nos estamos ubicando muy cerca de Etiopía, no estamos más en la parte izquierda. Entonces, estos números son fríos y nos dicen efectivamente cómo estamos como Perú. Y sería interesante tal vez ir a un análisis región por región dentro del Perú para ver también cómo nos ubicamos. Por ejemplo, en el Cusco, nuestros principales almacenamientos tenemos, como sabemos, Irinacocha, un poco con los almacenamientos que tenemos, los que hemos hecho en Plan Meris, entre otros almacenamientos que estoy seguro no estamos pasando de los 300 millones de metros cúbicos. En cambio, si nos comparamos con la región Arequipa, la vecina, la diferencia va a ser sustancial. En fin, eso un poco también, como decíamos, para estar entrando en calor a lo que queremos llegar. Y para los que no recuerdan también cómo es el planteamiento hidráulico del proyecto Majes, aquí les tengo también una referencia, ¿no? Para poder recordar. Se trata de almacenar en el eje denominado, en la zona denominada Angostura, las aguas de los ríos Apurímac y Hornillos, ¿no? En una presa que va a ser un volumen aproximado de 1.140 millones de metros cúbicos. Esta es la parte alta de la cuenca Apurímac, ¿no? Que desemboca en primera instancia a la provincia de Espinar. Estas aguas almacenadas van a ser transvasadas a la cuenca del río Colca, como vemos aquí, ¿no? Mediante un túnel, denominado túnel trasandino, de aproximadamente 18 kilómetros de longitud. Luego de ser transvasados a la cuenca del Colca, estas aguas irán transcurriendo hasta esta captación denominada Tuti y de ahí seguramente para generación de las dos centrales hidroeléctricas planteadas y el riego de más de 50.000 hectáreas que se tienen planteadas en las pampas de Majes y Simas. Y acá, como digo, este es el planteamiento hidráulico, inclusive acá tienen otros almacenamientos, en fin, pero este es el planteamiento hidráulico que viene siendo ejecutado en este momento en Arequipa. Es importante siempre mencionar algunos antecedentes. He intentado extractar los más importantes. En este caso tenemos el antecedente de que en algunas actas se han firmado con la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, una transferencia, un acuerdo en el que debe haber una transferencia de 20 millones de soles hacia el Plan Meris, ¿no? Obviamente previa priorización de proyectos. Esto también lo vamos a tocar un poco más en las siguientes diapositivas. Este es un acuerdo, un acta firmada, pero que a la fecha tampoco no está implementada. Después se tiene un decreto supremo en el 2015 en el cual se acuerda transferir o tener un presupuesto de alrededor de 354 millones para la inversión en infraestructura hidráulica en proyectos de riego en la provincia de Espinar. A la fecha tampoco tenemos esta inversión. Asimismo, en el 2015 se tiene que el Plan Meris ha transferido, y esto tiene relación con los proyectos priorizados del primer punto que comentamos, ha transferido al Minagri una cartera de proyectos a nivel de perfil para que ellos continúen con la etapa de inversión, el expediente técnico, y así poder ejecutarlos.
Entonces, existe una cartera de proyectos transferidos al Minagri, para lo cual Plan Meris ha tenido que renunciar incluso a ser ejecutor de estos proyectos, y está en manos del Minagri, ¿no? A la fecha no tenemos conocimiento en qué situación está luego de en este caso, 6 años transcurridos, ¿no? Luego tenemos una acta en el 2013 donde, entre comillas, se acordó dotar o dejar de escurrir aguas abajo de la presa Angostura de 5 metros cúbicos. Esto va a ser motivo de análisis no detallado en las siguientes diapositivas. También son unos acuerdos un poco para que tengamos referencia. Entonces, cuando hablamos de los proyectos que están pendientes en el Minagri, ¿no? Que parte, como hemos dicho, han sido transferidos por Plan Meris, renunciando a hacer la unidad ejecutora, tenemos 8 proyectos, de los cuales 8 proyectos que vienen siendo trabajados en la provincia de Espinar, de los cuales básicamente tenemos aquí proyectos, por ejemplo, que ya están en formulación, sin fecha de viabilización, y no sabemos cuál será el cronograma de estos proyectos, ¿no? La suma de todos estos proyectos en inversión estaría llegando aproximadamente a 450 millones de soles. Pero como digo, aparentemente el Minagri ha hecho los esfuerzos por trabajarlos, pero no tenemos conocimiento. Todos los otros proyectos, especialmente los que ha transferido el Plan Meris, se han quedado en la misma situación en la que se ha transferido. Ok, otro punto a considerar es que en el 2013 se ha tenido este nuevo y definitivo estudio técnico del balance hídrico de la cuenca alta de la Purímac, ¿no? Esto ha sido realizado por la UNOPS en convenio con el ANA. Este ha sido, digamos, el estudio final que es a la fecha el estudio del cual nosotros vamos a resumir algunas conclusiones y recomendaciones para esta nueva agenda que les comenté. Entonces, dentro de este estudio hemos encontrado algunos temas un tanto interesantes que son, como digo, parte de la nueva agenda. Por ejemplo, hemos encontrado que el caudal ecológico que está en las demandas, que consta en las demandas que ellos han planteado para digamos, dejar discurrir aguas abajo de la presa Angostura, está que se ha determinado 2.4 metros cúbicos por segundo. La observación ahí es que este caudal tiene que ser revisado, porque creo que ningún análisis soporta que este 2.4 metros cúbicos por segundo tendría que ser constante. O sea, no puede haber un caudal ecológico que de enero a diciembre sea un mismo valor. Eso no soporta ningún análisis. Por lo tanto, estamos planteando que este estudio de caudales ecológicos sea revisado, por supuesto, ¿no? Luego, acá tenemos algunas recomendaciones en este mismo estudio. Hemos extraído para que no digan, porque cuando hemos hecho algunas reuniones, ya hemos retomado unas reuniones con el ANA, el Minagri, pues creen que uno está inventando o que son nuevas propuestas, ¿no? O que estamos acá intentando politizar el tema. De ningún modo. Por eso lo extractamos para que vean que es original del estudio, ¿no? Entonces la recomendación 51 y 52 indican, y voy a leer algunas partes importantes si me permiten. Dice: la gestión de los recursos hídricos en la cuenca alta del río Apurímac carece de muchos de los instrumentos necesarios para su optimización. Se considera que entre las intervenciones más importantes y eficientes figura la creación de un Consejo Interregional de Cuencas en el ámbito del cual deberían formularse las acciones necesarias para lograr un manejo sostenible y equitativo de los recursos hídricos de la cuenca. El 52 dice: en particular, en caso de realizarse el trasvase de cuenca y la derivación al Colca, se recomienda la constitución de una entidad birregional para el manejo del recurso hídrico en ambas cuencas, ya que el presente estudio llega a la conclusión de que, especialmente en ausencia de las ulteriores obras de financiamiento hídrico en el sector cusqueño de la cuenca estudiada,
Es muy probable que en el caso de 2 o 3 años secos consecutivos, sin una cuidadosa regulación de los flujos, el embalse en Angostura podría llegar a vaciarse con impactos negativos sobre la cuenca aguas abajo de dicho punto. Solo un manejo mancomunado de los recursos hídricos basado en el continuo monitoreo de las principales variables podrá garantizar el abastecimiento necesario para satisfacer las demandas económicas. Entonces, hasta aquí ya tenemos que en el estudio se ha planteado la necesidad de que se constituya una entidad birregional para el manejo de recursos hídricos. Y acá está clara la recomendación. Dice birregional, y birregional significa 2 regiones. ¿Para qué? Para manejar, gestionar, administrar, la operación de la presa Angostura, ¿no? Y dice, en caso incluso que se haga la derivación del Colca, actualmente ya están excavando el túnel y están construyendo la presa. Entonces, esta situación es, en los próximos años, sí o sí se va a dar. Asimismo, luego de un mes de que se haya publicado el informe final, se publica un informe complementario, igual del UNOPS. Entonces, el UNOPS, en este informe complementario, en la recomendación, en la conclusión 7, dice lo siguiente: a la luz de los resultados complementarios obtenidos, se reitera, dice, la recomendación vertida en el informe final en relación a la necesidad de contar con un marco institucional adecuado a nivel de cuenca para la toma de decisiones relacionadas al manejo del recurso hídrico en general y a la operación de la presa de cabecera en particular. En ese sentido, la creación de un Consejo Interregional de Cuenca en el ámbito del cual puedan formularse las acciones necesarias para lograr un manejo sostenible y equitativo de los recursos se considera como el muy adecuado. Acá ya estamos hablando de que existe la necesidad de contar con un marco institucional adecuado. Ahorita la Ley de Recursos Hídricos no considera más allá, detalles un poco más allá de los consejos de cuenca. Eso es cierto y eso ha sido manifestado por los amigos del ANA. Sin embargo, acá se debe de crear, y eso es lo que estamos pidiendo, un marco institucional que permita la creación de una nueva entidad birregional, como dice acá, para una toma de decisiones relacionadas al manejo de recursos hídricos, ¿no? Entonces, esas recomendaciones y esta conclusión nos parece muy importante y es para nosotros el tema fundamental de la agenda a discutir con el gobierno central y Arequipa. Sin embargo, como, bueno, nuestro gobernador ya el año pasado ya ha venido trabajando este tema y ha venido hablando sobre la birregionalidad del proyecto. A pesar de ello, la prensa, no solamente centralista, sino arequipeña, intenta pues cambiar las cosas y sacan titulares como este en la que dicen, plantean que Majestigua sea un proyecto regional. Acá nadie está planteando que Majestigua sea un proyecto regional. Acá lo que queremos exigir es que se cumplan las recomendaciones y conclusiones del EBICA, del Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca Alta de la Apurímac. Eso es lo que estamos exigiendo. Acá nadie está planteando, acá nadie quiere algo nuevo, simplemente que se cumpla esas recomendaciones y conclusiones. De igual forma salen fotos del gobernador donde dice que está planteando, no, acá no hay nada nuevo, simplemente vamos a exigir. Por eso es el llamado a toda la institucionalidad cusqueña, a toda la sociedad, para que en forma unida exijamos que se cumplan estas conclusiones y recomendaciones. No estamos planteando, sino vamos a exigir que se cumplan estas recomendaciones tal cual se ha aceptado en su momento por el gobierno central. En fin, también detallando, ya pasando, como digo, vamos a intentar desagregar varios temas. Y este es otro tema, ya hemos hablado de cambio climático, si no vamos a llegar un poco a lo específico. Existe información del CENAMI, más relacionada a los efectos del cambio climático sobre algunas regiones hidrológicas. En este caso, en la región hidrológica denominada Atlántico 13, están ubicadas las cuencas de Vilcanota y Apurímac. Entonces, en esta región hidrológica Atlántico 13, ¿qué es lo que va a pasar o pasaría de acá a 50 años? Acá comprobamos que en el Atlántico 13 está la cuenca de Vilcanota y de la Apurímac, ¿no? Como podemos ver. Entonces hemos hecho un análisis rápido. Primero,
el CENAMI ha hecho este análisis, primero comparando un tanto información histórica de los periodos 70 al 99 e información histórica del 80 al 2009. Si nosotros podemos ir a la región hidrológica del Atlántico, hemos dicho que estamos dentro del Atlántico 13, vemos que solamente comparando estos dos periodos, del 70 al 99, con respecto al periodo 80-2009, se ha encontrado que ya ha existido o ya existió una reducción en la oferta hídrica en la región Atlántico 13, quiere decir en las cuencas de Apurímac y Vilcanota, de alrededor del 18%, ¿no? Solamente analizando el tema histórico, ¿no? Data histórica. Si a esto le añadimos el análisis de escenarios de cambio climático, el análisis de la influencia del cambio climático en la oferta hídrica, y si nuevamente nos vamos al Atlántico 13, vemos que los diferentes modelos y escenarios muestran que de acá al 2050 tendríamos una reducción adicional del 10% al menos en esta región hidrológica Atlántico 13. Entonces, estamos ya más específicamente diciendo que lo que nos espera va a ser un tanto difícil en cuanto a oferta de recursos hídricos en esta cuenca, ¿no? Entonces, en base un poco a todo esto que les he mencionado, que hemos estado analizando en el grupo, hemos estado discutiendo, revisando esta información, los antecedentes, los acuerdos y todo ello, entonces estamos planteando una agenda de algunas acciones que deben tomar, y no solamente el gobierno central, sino también el gobierno regional, o nosotros, ¿no? Entonces, estamos planteando que nosotros tenemos que construir, tenemos la obligación de construir, mediante un IOR seguramente, al menos dos estaciones hidrométricas en la cuenca alta de la Apurímac. Entonces, estas dos estaciones estarían ubicadas, uno en la parte baja, como vemos aquí, el EH01, que estaría ubicada en el río Apurímac antes de la confluencia con los ríos Cerritambo y Cayumán. Y esta es la zona que denominan Tres Cañones, ¿no? Entonces, ¿por qué esta estación hidrométrica acá es fundamental? Porque, como decimos y ya está escrito, se supone que son 5 metros cúbicos los que deben de escurrir a esta cuenca o a este punto, ¿no? Por acuerdo, ¿no? Entonces, necesitamos medir cuánto de agua tenemos actualmente, y en su momento seguramente saber cuánto de agua nos están dejando o están dejando vertir aguas abajo, ¿no? Necesitamos controlar estos caudales. Y de igual forma, el EH2 estaría ubicado en la bocatoma del actual proyecto Cañón de Apurímac. Entonces, ¿por qué aquí? Porque en este punto, justamente en la bocatoma del proyecto Cañón de Apurímac, empieza, digamos, en los puntos desde los cuales tendríamos que captar para poder cubrir todas las demandas agrícolas y pecuarias de la provincia de Espinal. Aquí en este punto podríamos saber cuál es la oferta hídrica, ¿no? Con la cual podemos disponer para generar otros nuevos proyectos. Entonces, esto es una agenda para nuestro gobierno regional que es muy urgente y que la estamos proponiendo también. Bueno, así, por ejemplo, esto es lo que decíamos con respecto a los caudales ecológicos. Después del 2013 han salido algunas otras, por ejemplo, resolución jefatura, como este caso, entre estas la 154, donde ya se establecen algunas metodologías nuevas para poder ser aplicadas en proyectos parecidos a Majestigos, con algunas metodologías un tanto más interesantes. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se usen, que se actualicen esta normativa, la estimación de los caudales ecológicos en función a la nueva normativa, ¿no? Otro tema también, que es en la agenda pendiente, ¿no? Cuando hemos un poco conversado sobre los motivos por los cuales se habían paralizado los proyectos que viene el Midagri implementando en Espinar, en algunos casos, por ejemplo, en el proyecto Prado Esperanza, nos dijeron, no, se ha paralizado por temas sociales, pero ¿qué ha pasado? No es el saneamiento físico legal, que el municipio no quiere asumir los costos
¿no? De sanear esos terrenos que hay que necesidad de pagar a los propietarios, etcétera, etcétera, ¿no? En esos casos sí, en el caso de Espinar, en el caso del lado cusqueño, sí nos dan la responsabilidad de que nosotros tengamos que pagar, o nuestros municipios, etcétera, o los beneficiarios tendrían que pagar a estos señores afectados. Sin embargo, el proyecto Majesiguas lo que ha planteado, y bueno, pues ha trabajado muy bien, es que se ha incluido dentro de sus presupuestos un presupuesto específico para sanear todos los terrenos que va a inundar la presa Angostura, ¿no? Entonces, el Estado está asumiendo esos costos de sanear, pero en nuestro caso, claro, eso no está considerado. Entonces, nosotros, por ejemplo, también vamos a pedir que en los casos del proyecto, de los proyectos en Espinar, en el Cusco, se tenga que utilizar esta misma metodología. Y esto no es nuevo, sino que existe un decreto legislativo, este decreto legislativo 1192, que justamente aprueba la ley marco para la adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otros medios para ejecución de obras de infraestructura. Entonces, NAGES está usando muy bien este decreto legislativo, el cual también, ¿por qué no puede ser aplicado en los proyectos que estamos haciendo en Espinar? Y eso es la agenda también que estamos planteando. Como ustedes, son ya 2, 3 puntos que estamos planteando. Entonces, también acá les mostramos las acciones que está haciendo nuestro gobernador regional, basados en las recomendaciones de este grupo que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos solicitando al MINAGRI que nos remitan el expediente técnico del proyecto MAGES, que nos remitan el expediente técnico de la presa Angostura, y fe datado como debe ser los capítulos de hidrología y de operación o explotación de la presa. Necesitamos saber si en la operación está considerado, no sé, una compuerta, una válvula, etcétera, para poder cumplir con lo establecido en estos estudios, ¿no? En estos 5 metros cúbicos. ¿Cómo lo están considerando? Queremos saber. Nosotros, en verdad, no sabemos, no tenemos ese expediente técnico. Por transparencia estamos pidiendo que nos remitan para poder estudiar este tema y comprobar que efectivamente están siendo considerados estos compromisos. De igual forma, estamos pidiendo, por ejemplo, que nos informen, ¿no? Esto ha sido un tema importante a lo que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE. Se ha remitido un documento consultándoles en qué situación está el EIA del proyecto Majesiguas. Y lo que nos han informado, ya tenemos respuesta a este documento, nos dicen que en mayo vencería la vigencia del EIA. Este detalle nos abriría una gran ventana para que en el nuevo estudio o el modificado estudio del EIA de Majesiguas, nosotros como gobierno regional planteemos el cumplimiento de todas estas nuestras exigencias. Al ser un nuevo EIA, seguramente deben de incluir todo lo que estamos nosotros planteando en este proyecto para el cumplimiento de los acuerdos sostenidos, ¿no? Entonces es una oportunidad este tema del EIA para que, como digo, retomemos con fuerza y hagamos valer nuestros derechos también. También hemos pedido, por ejemplo, al MIDAGRI, hoy MIDAGRI, que un poco nos cuenten, pues, ¿no? En qué situación están todos estos proyectos que, repito, hemos visto en la lista de esos otros proyectos y los que hemos transferido también, en qué situación están y cuál es su cronograma para este año, ¿no? ¿Y cuál es el presupuesto asignado? ¿Lo van a hacer ellos? ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo están planteando? Entonces, todo esto también estamos exigiendo al MIDAGRI para que nos informe, ¿no? Porque necesitamos saber cuál es su programación o cómo van a ser los siguientes pasos que ellos están pensando dar. Igual también estamos pidiendo a la UNOPS, ya hemos mandado este documento, que nos un poco precise, que nos aclare sobre estas recomendaciones y conclusiones que hemos leído de este estudio de VICA. ¿Qué significa el tema de entidad birregional? ¿Qué significa el tema de buscar un nuevo marco normativo para que se establezca esta mesa, esta entidad birregional? Entonces estamos solicitando esa precisión también
porque en verdad les digo, en las conversaciones que hemos tenido con Minar y Lana, dicen, no, esto se refiere pues al Consejo de Recursos Hídricos, no se refiere a una nueva entidad, eso no existe, dicen, ¿no? Entonces, nosotros interpretamos de una forma, bueno, ellos interpretan de otra forma, entonces ahí está la posición que nosotros debemos de tener con respecto a ellos. Bueno, y entre otros documentos también que estamos enviando, estamos, por ejemplo, también solicitando, y esto espero que esté nuestro consejero Pacurio y el consejero de Espinar escuchándonos, los alcaldes o su equipo técnico de los alcaldes de las provincias de Alto Pichigua, de Coporá, que como dijimos, Uicutambo, ¿no? Estamos pidiendo que en la agenda de las mesas de diálogo que se tienen con la PCM, se incluye el tema de Majes-Iguas. Esta agenda que se ponga en esta mesa de diálogo con la PCM. Porque no puede ser, justamente ayer hemos estado en otro conversatorio con OEFA, por ejemplo, y OEFA saca publicaciones muy hermosas sobre la situación de Espinar, la nueva situación de Espinar, dicen, y la verdad y OEFA pues es el que es el fiscalizador ambiental del Perú, ¿no? Entonces, cuando se le preguntó sobre el tema de Majes-Iguas, la verdad, y qué acciones tenían para el cumplimiento de esto, la verdad no tienen ninguna, no está en su agenda, no existe esta problemática para ellos. Entonces también estamos ya preparando un documento hacia la UEFA que nos digan qué acciones se están tomando sobre esto. Pero sin embargo también estamos pidiendo, repito, a la Municipalidad Provincial de Espinar, a nuestro consejero por Espinar, que incluyan por favor este tema de la problemática de Majes-Iguas en la mesa de diálogo con el PCM. Eso estamos solicitando también. No puede ser, esa debe ser una agenda permanente, ¿no? No puede ser una agenda de un año, de un gobierno regional, no, ese tiene que ser una agenda permanente. En fin, entonces ya como un poco reflexión final que hacemos luego de este análisis, tenemos algunas reflexiones o tareas para cumplir, primero para el gobierno central, como habíamos repetido. Primero vamos a solicitar la actualización de la estimación del caudal ecológico en función a la nueva normativa. Esto a través, esperemos, en el nuevo estudio de impacto ambiental que se tiene que realizar para el proyecto Majes. Estamos solicitando, como les comenté, la remisión del expediente técnico de la presa Angostura, específicamente el estudio lógico y operación o explotación de la presa Angostura. La actualización de la estimación de caudales medios mensuales en la presa Angostura, considerando la influencia del cambio climático. O sea, el estudio de EBICA, el estudio de balance hídrico en la cuenca Alta Apurima, realizado en el 2013, por ejemplo, no considera el efecto de cambio climático. Hoy por hoy, es la verdad un poco, digamos, imposible de pensar que un estudio de oferta hídrica no considere la influencia del cambio climático. Es imposible. Todo estudio que tenga que ver con oferta hídrica debe considerar la influencia del cambio climático, ¿no? Entonces, este estudio de gran importancia no considera la influencia del cambio climático, ¿no? Entonces, también vamos a pedir que se incluya, porque ya sabemos que históricamente existe reducción y bajo influencia del cambio climático también hay reducción. Entonces, todo esto debe de ser incluido en este estudio, ¿no? Luego, estamos también, como hemos hecho en el análisis, solicitando que el saneamiento físico legal para los proyectos en la provincia de Espinar se realicen en base al decreto legislativo 1192, tal cual se hace en el proyecto Majes-Iguas. También exigir el cumplimiento de las inversiones prometidas en la provincia de Espinar. Ahora solamente se han quedado prácticamente en lo mismo que en la misma situación en la que le hemos transferido, está en igual, ¿no? Luego, estamos solicitando, y este es el tema para mí fundamental, la instalación de esta autoridad birregional. Porque una vez que se instale esta entidad birregional, ya podemos tener voz y voto en este proyecto, ¿no? Luego, que se cumpla con esta inversión de los 354 millones, que a la fecha actualizado debe estar superando los 1.000 millones, así como las transferencias de los 20 millones que actualizado debe superar los 50 millones. Del mismo modo, creemos que hay responsabilidades que nuestro gobierno regional debe de implementar,
Y como lo dije, es importante medir en estos nuestros afluentes. Si no medimos, no vamos a saber cuánto tenemos, ni vamos a poder reclamar nada. Por eso es importante la instalación de estas 2 estaciones hidrométricas en los puntos señalados, ¿no? Como anteriormente, ¿no? Luego es importante también hacer un trabajo de formalización de los derechos de uso de agua en la cuenca alta de la Purímac. No hay muchos que tienen usos consuetudinarios, pero no están formalizados ante el ANA. Entonces es importante formalizarlos, porque esa es la forma correcta de decir, ¿sabes qué? Mi demanda es tanto, tengo este derecho y podemos todavía, quién sabe, manejar este tema en el futuro. Luego es importante contar con un inventario de infraestructura hidráulica actualizado en la cuenca alta también del río Apurímac, y también como gobierno regional, a través seguramente de su directora, retomar los proyectos de afianzamiento hídrico en esta cuenca, ¿no? En fin, seguramente puede haber más recomendaciones, podemos hacer algunos otros análisis. La intención nuestra no es dar pasos atrás, no es desconocer lo firmado, lo acordado, sino más al contrario, es hacer que todas esas, entre comillas, promesas se cumplan y se cumplan bien. Y si ha habido algunos faltantes, como hemos visto, que son fundamentales, como el caudal ecológico, como la influencia del cambio climático, la inclusión de la influencia del cambio climático en la estimación de los caudales medios mensuales, eso queremos empujar. Y mucho más, como digo, como tema prioritario, la conformación de la entidad birregional. Como reflexión final, tenemos un video que hemos incluido, es un video que hemos encontrado en IAGUA, que me parece fundamental como parte final reflexiva para todos ustedes. Por favor, si tendrían la bondad